bendiciones no se acaban, permanecen para siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y vamos a ver otra área en la que Dios nos ha bendecido de una forma maravillosa. Y es tan importante lo que vamos a mencionar ahora, tan necesario para cada uno de nuestros hermanos, que aquí puede estar el talón de Aquiles de muchos de nosotros, ¿ya? De muchos de nosotros, el talón de Aquiles, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? La parte débil, la parte frágil, la parte que a veces realmente no podemos nosotros salir adelante, aun que esta bendición ya está en nosotros desde el día que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Me dice amén? Bien, entonces vamos a ir a mirar lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? ¿Cierto? El río de Dios. Esto es maravilloso, ¿ya? Diga amén en esta hora. ¿Ya? El río de Dios. Hermanos amados, hablando de aguas y de ríos, ¿ya? La Escritura está llena o variadas, ¿cierto? Pasajes bíblicos y de distintos profetas en el tiempo, ¿ya? Que hablaron de ríos y que dieron a entender entonces este caudal, ¿cierto? De bendición que venía a través de este río, ¿ya? ¿Cierto? Y eso es maravilloso. Por ejemplo, busquen Isaías, ¿ya? ¿Cierto? Recuerde que vamos a llegar a ese texto, no se preocupe. Vamos a Isaías, rápido porque tenemos mucho que decir y quiero que el tiempo me alcance. Ya son las 9:07 minutos y espero que todo me alcance, ¿ya? ¿Cierto? Isaías 12, capítulo 12, verso 3. ¿Ya? Verso 3. Alguien tiene que conocer que el Espíritu Santo está dentro de sí desde el día que dijo, Señor, entra a mi corazón, quiero ser tu hijo, tu hija. ¿Dice amén usted? Desde ese día entonces está, ¿cierto? Dice este verso, ¿ya? Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, ¿ya? ¿Cierto? Hay una clara expresión de bendición, hay una clara acción de lo que el escritor sagrado quiere decirnos, ¿ya? ¿Cierto? En las distintas profecías o oráculos, ¿cierto? Simbolizan este raudal, este caudal de ríos, de aguas, ¿cierto? Lo que el Señor quería darnos a nosotros, lo que el Señor quería hacerlo. Distintos profetas lo hicieron, lo dijeron, ¿ya? ¿Cierto? Aquí en este versículo puntual, ¿cierto? Hay una referencia, ¿cierto? Al disfrutar de las bendiciones derramadas de Dios a través de la salvación. Y la salvación solamente radicaba en una persona, Cristo el Señor. Por lo tanto, entonces, el profeta está tomando en cuenta de que en Cristo está la fuente de toda mi bendición. ¿Ya? ¿Dice amén usted? Entonces, de esa manera, Él nos ayuda para que podamos ver, ¿cierto? De lo que el Señor, como el ungido también es llamado Cristo, viene entonces la bendición. De este hijo de David, ¿no? ¿Cierto? Así también llamado Cristo, ya venía entonces toda una fuente de bendición. ¿Me dice amén? Entonces, los distintos profetas, estamos también, ¿no? ¿Cierto? Le puedo dar algunas citas bíblicas, ¿ya? Donde usted puede ir viendo cómo entonces este versículo o estos versículos nos hablan y nos ayudan a poder entonces a mirar la bendición que está. Así que ojalá usted pueda mirar, ¿ya? Usted pueda ver. La Biblia está, ¿cierto?, con una relación, así que usted puede buscar allí distintos versículos, ¿ya? Yo le voy a dar uno ahora, Ezequiel, ¿ya? Capítulo 47, versículo del 1 al 12. Obviamente no voy a leerlo todo porque estoy simplemente tratando de llevarlo para que luego lleguemos a ese versículo, el cual hemos tenido como base, ¿ya? Ezequiel, capítulo 47, ¿ya? ¿Cierto? Usted conoce esta profecía, ¿ya? Usted sabe que hay alusión aquí a esta profecía de las aguas que fluyen bendiciones, ¿cierto? Que anticipan la obra del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces está anticipando, ¿ya? Si usted lee, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, ¿no? Hablando del templo. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Bueno, ahí entonces
estamos viendo que en la presencia de Dios, ¿cierto? En la casa de Él empezó a fluir, ¿cierto? Estos ríos, llamados así, ya, entonces de forma muy maravillosa para bendecir. Y entonces invita a las personas, el profeta, a que vaya, camine, ¿cierto? Cierta cantidad. Repite 4 veces, ya, que puedan caminar, ¿cierto? 1000 codos, ¿ya? Y hasta que obviamente el cuerpo ya no tocaba piso, por lo tanto entonces tenía que depender, ¿cierto?, de la corriente de esas aguas, y eso era un abandono completo. Bueno, esto el profeta y otros profetas, como le dije ya, ¿cierto?, eran personas, que eran hombres que estaban videntes, que nos estaban enseñando y que estaban diciendo lo que algún momento iba a ocurrir con el pueblo de Israel, ¿ya? Y por lo tanto entonces nosotros tenemos esto con claridad, ¿ya? Así que por eso crece este raudal o este caudal de agua de una forma maravillosa, ¿ya? Y esto es entonces lo que nosotros tenemos que mirar y ver, cómo el Señor mostró esto, ¿ya? Y de qué manera entonces salía este río caudaloso, las aguas de Dios abundantemente, para poder entonces que cada persona, ¿cierto?, se sumergiera en ello e iban a tener distintas bendiciones, sanidades, milagros que el Señor iba a hacer, cosas que el Espíritu Santo iba a estar haciendo. Bueno, eso lo decía del Espíritu de Dios. Así que tener el Espíritu Santo en nuestra vida es algo extraordinario. Es algo sobrenatural, cuando dicen amén. Porque es el deseo de Dios, diga, es el deseo de Dios. Que su Espíritu, ¿cierto?, sea en mí como ríos. Como ríos, ¿cuántos dicen amén? Entonces, necesitamos entonces comprender esto. Porque nosotros, de alguna manera, ¿cierto?, el que quiere orar, debe orar en el Espíritu. Todo luego, todo en el Nuevo Testamento, desde el día que usted se convierte. El Nuevo Testamento nos habla mucho del Espíritu. Todas las cosas son en el Espíritu. Todo es en el Espíritu. Por lo tanto, entonces, lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, necesitamos demostrar esto y ver cuán importante es entonces el derramamiento de su Espíritu, ¿ya? Y no simplemente porque lo dijo el profeta Joel, sino que muchas otras intervenciones de la Escritura o la enseñanza bíblica nos hablan, ¿cierto? Nos hablan de esta acción de parte del Señor. Así que gracias damos al Señor por esto. Es abundante, el Espíritu Santo es abundante. ¿Me entienden? El Señor no lo da por medio, no, Él lo da por abundancia, ¿ya? Y ya lo vamos a estar viendo en el texto que vamos a mirar allí en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, entonces, usted tiene que tener claridad de esto, de que Dios lo quiere hacer con abundancia. ¿Me dice amén? Bien, sigamos entonces de otra manera. Ahora, si estamos viendo promesas de parte del Señor, ya, de cómo Dios lo va a hacer, es porque si Dios lo está prometiendo, es porque Él puede cumplirlo. ¿Me dice amén? Hay una señal tan distintiva para el pueblo de Israel en Números. Vaya conmigo a Números, ¿ya? ¿Cierto? Donde Moisés tiene una intervención debido a la situación, ¿cierto? Números 20, ¿ya? De que en el desierto hubo necesidad de agua porque tenían sed. ¿Me dice amén? Ya se recuerda del pasaje, ¿no? Estos pasajes que estoy dando mención son pasajes que de alguna manera yo creo que usted lo conoce. Ahora, si no lo conoce, va a tener que leerlo en casa, porque no tengo, ¿cierto?, lamentablemente el tiempo como para dar más explicaciones, ¿ya? Así que si a usted le interesa lo que estoy diciendo o el Señor toca su corazón, léalo en casa y verá entonces y puede hacer un estudio un poquito más profundo del pasaje mismo que estamos anunciando. Capítulo 20 entonces de Números, ¿ya? ¿Cierto? El verso 7 dice así. ¿Va conmigo? ¿Está? ¿Sí? ¿Ya? Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación y tú, verso 8, ¿cierto? Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus animales, o bestias, ¿ya? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, Dios, ¿cierto? Y reunió Moisés a Aarón, a la congregación, delante de la peña, y le dijo, ¿ya? Y le dijo, hermanos amados, aquí hay que entender, dice, oíd ahora rebeldes.
¿Ya? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Pregunta él. ¿Ya? Uno dice, ¿por qué Dios fue tan drástico con Moisés? Sabe que por esta situación Moisés no entró a la tierra prometida. Es terrible, es lamentable. Un hombre tan manso y humilde como Moisés no pudo entrar a lo que Dios le tenía prometido. ¿Ya? Porque Dios sabe, ¿cierto?, que las cosas tienen que hacerse como Dios ordena y no como uno quiere hacerlo. ¿Ya? Muchas veces nuestras consecuencias de lo que hacemos es porque nosotros dijimos, no, pero si yo lo hice, pero no en el Espíritu de Dios. Yo lo hice, pero no en el Espíritu de Dios. Usted manda a su hijo y su hijo va a regañadiente y lo hace. ¿Me entiende? Ya, por lo menos obedeció, dice usted, pero no lo hizo en el Espíritu que usted le ordenó. ¿Ya? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos hijos, que hagamos las cosas en el Espíritu que se nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Los pastores, hermanos, muchas veces ordenamos las cosas, decimos a los hermanos que hagan las cosas, pero los hermanos lo hacen como quieren, porque les desagrada. No lo hacen bajo el espíritu del pastor. Cuando lo que buscamos los pastores, o por lo menos hablamos de los de aquí, buscamos lo mejor para las ovejas. Y no lo que uno quiere. Entonces cuando uno ordena algo, vaya bajo el espíritu. Por eso es muy importante el Espíritu Santo. Es tremendamente importante. ¿Ya? Y Moisés entonces tuvo la mentalidad. Oíd ahora, rebeldes. ¿Por qué le dijo esto? ¿Por qué le dijo esto a Moisés? ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer? Según lo que lo oí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y por qué le habló al pueblo? ¿Por qué le dijo algo al pueblo? ¿Por qué le dijo algo, cierto? Y le preguntó al pueblo. ¿Por qué? ¿Que él tenía que preguntarle al pueblo? ¿Él tenía que decirle algo al pueblo? No, él tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Ay, dígame amén, por favor. Ya, mire que mi voz, yo estoy un poco afectado de resfriado porque he andado con gente que está resfriada y me ha resfriado. A mí no me destapan los pies, gracias al Señor. Eso es. A mí me cuida. Eso. Bien, entonces, ¿se da cuenta de esto? Entonces, esto es muy importante porque es la clave de poder entender por qué Dios hizo. No, Moisés no hizo lo que Dios le dijo. Y por eso golpeó la piedra. ¿Y el Señor qué le dijo? Que le hablara o que le golpeara. No, que le hablara. ¿Y qué hizo Moisés? Le golpeó. Bueno, ahí está, ¿se da cuenta? ¿Ya? Y la misericordia de Dios, solo porque Dios es Dios, hizo salir agua de la peña. Ahora, este río, este caudal del agua que sale, ¿cierto? ¿Siguió a Moisés o siguió al pueblo por todas partes? ¿Ya? ¿Cierto? Usted ve, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, versículo 11. Con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. ¿Ya? Y bebió la congregación y sus bestias. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, pero Moisés estaba molesto. A lo menos molesto. ¿Ya? Yo lo veo así, a lo menos molesto. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, el cuidado que hay que hacer. Y el detalle que hay que hacer. Entonces, para Dios, este era un simbolismo en el espíritu de lo que el pueblo un día iba a recibir en forma, ¿cierto?, a raudales, a caudal, ¿cierto?, completo. Se iban a ser llenos. Por eso luego leemos en la palabra de ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor estaba pensando y entonces trató de enseñarle al pueblo duro, tosudo, ¿cierto?, de cómo Dios quería hacer las cosas y de qué manera Dios quería hacer las cosas. Y que no nos sacó ¿cierto?, de Egipto para que en el desierto ellos se murieran. Hermanos amados, nunca Dios te va a quitar algo para que te vaya mal. Si te quita algo o no te permite que eso sea una realidad, Dios lo que te va a dar te va a servir mucho más de aquello que aparentemente a ti se te quitó. Porque Dios nunca lo hará. Y esta es una claridad, ¿cierto?, de este pasaje. Bueno, usted puede leerlo, hermano, y por favor, ahí tiene todo. Ya hágalo y puede leer con claridad en casa. Bueno, seguimos entonces. Así que si Jesús entonces, si el Señor en algún momento, nuestro Dios, está diciéndonos alguna cosa, es porque es capaz de darnos.
¿Me dice amén usted? ¿Usted cree que si Jesús dijo una cosa, Él es capaz de hacer lo que Él dijo? Yo lo creo que sí. Ya, yo creo que sí. Y hablando entonces, estamos hablando de las bendiciones, no se acaban. Yo creo que si Dios prometió y si Cristo dijo en sus palabras y nos hizo, ¿cierto?, una narración en un versículo tan pequeño, tan corto, pero que nos deja tanta claridad, ¿cierto?, que dice que Satanás vino para robar y para esto otro, pero yo he venido para daros vida en abundancia. Es porque si Él ofrece vida en abundancia, es porque es capaz de darnos vida en abundancia. ¿Me entiende? Entonces, a veces perdemos esto y perdemos el norte de lo que somos en Cristo, de lo que somos en el Señor. Y ojalá no sea así. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, por lo tanto, ¿qué era lo que Dios le estaba queriendo decir a ellos? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, verso 4, frente a este mismo versículo que es, ¿cierto?, lo que el Señor después le revela a Pablo y Pablo escribe acerca de esto. ¿Ya? Podemos leer del 1 al 4 para que usted lo entienda, ¿no? ¿Ya? O hasta el 5 incluso. Dice, porque no quiero, 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que recordemos, hagamos cierto el recuerdo, o quiero decirles, ¿ya?, que nuestros padres, hablando de cierto de sus antepasados, ¿ya?, todos, dice todos, ¿cierto? Todos. Los 2 millones, los 3 millones, lo que digan los comentaristas, la cantidad que sacaron, todos anduvieron bajo ¿qué? La nube, y todos pasaron el mar. ¿Ya? ¿Cierto? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ya? ¿Cierto? En forma simbólica. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná del cielo. ¿Me dice amén? Por eso Cristo dice, yo soy el verdadero maná del cielo. Porque todos esos que comieron, ¿cierto?, era una forma simbólica de lo que Cristo luego iba a hacer. Verso 4. Y todos, dice, bebieron la misma bebida espiritual. ¿Se da cuenta usted, hermano, que lo que Dios estaba haciendo allí en Número no era saciar su sed, sino era saciar su espíritu? ¿Me dice amén o no? Claro, era saciar su espíritu. Nótese, por favor, ¿cierto? Ellos bebieron la bebida espiritual. ¿Ya? Porque bebían de la roca, ¿cierto? El que bebe de él, ¿no?, puede ser su discípulo. El que come de su carne y bebe de su sangre puede ser su discípulo. ¿Me entiendes? Esas son cosas que hoy día ya entendemos, pero en el momento de Israel, en el desierto, no las entendían, ¿ya? Y estaba con claridad. Entonces, y porque bebían de la roca espiritual, que los seguía. Hermanos amados, las bendiciones te siguen. Ay, no lo creyó. Las bendiciones nos siguen, hermano. Las bendiciones nos alcanzan. ¿Por qué? Porque hay uno que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ese es Cristo el Señor. ¿Ya? Y dice la Escritura, dice el verso 4. Y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Entonces todos los que bebieron allí tenían esta bebida espiritual. Pero no fueron capaces, todos los que bebieron, ¿ya?, de darse cuenta. Solo dos creyeron en forma espiritual que podían entrar a la tierra prometida y que se lo podían comer como pan. ¿Me dice amén? Claro. Ya. Entonces, por lo tanto, el Señor ahí está hablándonos a nosotros. ¿Ya? Dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual entonces quedaron postrados en el desierto. Así que al último, 2 bebieron. Hermanos amados, ¿quiénes son los que alcanzan las bendiciones que Dios tiene prometidas? Los que creen y lo viven espiritualmente. ¿Me entiende? Los que creen y viven espiritualmente. Por eso, hermano, en el sentido de identidad, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Me entiende? En el sentido de identidad, nosotros a veces no podemos lograr entender que espiritualmente lo tenemos todo. Y nosotros somos, de alguna manera, no entendemos que lo que tenemos es de Dios, ¿cierto? Y es para que Dios nos haya dado una calidad de vida mejor,
pero no somos capaces de poder, ¿cierto? Decirle a Dios, todo esto que tengo es tuyo, por lo tanto, si tú lo pides, ahí está. Porque no lo entiendo espiritualmente. Lo entiendo racionalmente, lo entiendo humanamente, y aunque diga yo soy hijo de Dios, lo entiendo en ese sentido. ¿Ya? Y eso es lo malo, porque aquí entendieron, ¿qué entendieron? Saciaron su sed, lo material. Se quejaron de que no tenían esto, que no tenían esto, otro, etc. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban para subsistir, ¿cierto? Y para atravesar simplemente, ya, algunos comentaristas dicen que son 11 días, otros 12, otros 13. Bueno, no importa cuántos días, pero una cantidad de días pequeño, desde Egipto para cruzar o llegar a la tierra prometida. Pero como los corazones espirituales, el espíritu dentro de la gente no le agradó a Dios, entonces Dios no los bendijo. Se murieron. Se murieron. Y aunque Caleb y Josué tuvieron que dar las 40 años igual, ellos entraron a la tierra prometida. Más viejitos, pero entraron igual. ¿Me entiendes? Y tomaron la tierra que Dios le había dado. Por lo tanto, entonces, no es que, ¿cierto?, no te vaya a dar una bendición cuando Dios quiere dártela. Sino que tú tienes que entender o tienes que creerle a Dios que Dios te lo va a dar igual. Que de alguna forma Dios va a llegar a darte lo que tú necesitas para hacer lo que Dios mismo te ha dicho que hagas. ¿Ya? Y en eso entonces usted cambia esta acción. Así que no se olvide, por favor, esa roca era Cristo. Así que cuando usted lee allí, dice, no, aquí Dios está hablando de que Cristo, y Cristo lo iba a bendecir a esta gente, y estos son más duros, no aprendieron nada. Ojalá usted y yo no seamos duros y no aprendamos nada, sino que podamos entonces de alguna manera, ¿cierto?, conciliar nuestra capacidad de entender a Dios y decirle, Señor, gracias por tu espíritu, porque está dentro de mí y yo voy a hacer lo que tú dices que haga. ¿Me dice amén? Ya, eso es bueno. Bien, están así, hermano, que el Señor entonces nos hace mirar y nos hace ver, ¿ya? Juan tenía tan claro el panorama de lo que Dios iba a hacer en Cristo, que él mismo cuando escribe en Apocalipsis escribe este texto que me pareció maravilloso, por eso lo tengo anotado acá. Versículo 1 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Un río limpio de agua de vida. Como dice, río limpio de agua de vida. Es río. Río me está indicando caudales, cantidad, fuerza, poder. ¿Me entiende? Y limpio. ¿Cierto? Limpio. ¿Ya? Resplandeciente como cristal. ¿Por qué era así? ¿Por qué salía con tanto caudal, con tanta fuerza? Porque salía ¿de dónde? Desde el trono de Dios ¿y quién es el Cordero? Cristo. Entonces por eso Cristo es capaz de decirnos te voy a bendecir. Por eso Cristo dijo, cierto que se me ha dado autoridad para perdonar tus pecados. Porque ¿de dónde sale todo? Del trono de Dios. Del trono de Dios. Y como el Dios no está solo, está el Cordero a su lado o Cristo a su lado, entonces también va a llegar a mí esa bendición que Él tiene. Alguien diga amén en esta hora. Alguien se alegre por eso. ¿Ya? Y eso es maravilloso. Por tanto, entonces, la esencia de tener o de mantener vivo la acción espiritual es la necesidad más grande que tenemos. ¿Ya? Si no, cualquier cosa la vamos a razonar y la vamos a poner en una forma racional conforme a lo que tenemos. Por eso, ¿cierto?, no entendemos lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Por eso mismo Moisés, después de vivir una vida tan espiritual, un tiempo y haciendo caso y obediente, y haciendo milagros y haciendo un montón de cosas, para Dios cae en una falta, ¿cierto? Cae en algo que a Dios no le agrada. Por eso muchas veces nosotros vivimos vidas en Cristo, tenemos tiempos en Cristo, yo conozco N cantidad de gente y hermanos, ¿cierto? Y digo, se saben a veces más Biblia que yo, entienden las cosas mejor que yo, han vivido moveres del Espíritu Santo, gente linda, gente maravillosa, matrimonios felices, etc. Y de la noche a la mañana, ¡wow!, sus vidas son verdaderamente un sequedal. Quedaron en el desierto solamente para ser comidos por los chacales.
¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Su espíritu. Su espíritu. Empezaron a vivir la vida, la palabra, pero de una forma, ¿cierto? Sí, yo creo, amén, sí, es eso. Pero uno tiene que creerlo a través del espíritu. Eso no se seca, eso se mantiene fértil, eso tiene fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. Y entonces por eso Moisés seguramente tocó la roca, que le golpeó la roca cuando no tenía que hacerlo. Él tenía que haber hecho lo que Dios le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Entonces, si hay cosas que la Biblia te ha dicho a ti, tanto te ha dicho a ti, y tú no lo haces, no te quejes de tu sequedad. No te quejes de que vienes casi a la iglesia de obligado por querer acompañar. No, no te quejes, porque espiritualmente el problema es tuyo. Y cuando uno está seco espiritualmente, y cuando uno no está bien espiritualmente, uno empieza a mirar a todos los demás. Porque uno necesita, al igual como el hombre que pecó, Adán, uno necesita echarle la culpa a alguien de por qué está así. Uy, nadie dice amén. Di amén, pues Eduardo. Ah, ya. ¿Me dice amén o no me dice amén? Y esa es una problemática para nosotros. ¿Sabe que nosotros tendríamos que ser como iglesia? Usted es iglesia, ¿cierto? Cada uno somos iglesia. Es un lugar donde se congrega la iglesia. Pero no es la iglesia, usted es iglesia. Como iglesia debiéramos ser gente influyente en todo lugar donde estemos. Con nuestros actos, con nuestros hechos. Debiéramos. Si hay tanto evangélico en este país, debiéramos haber cambiado este país. Pero el problema está que somos evangélicos y hemos perdido la identidad espiritual. Esa identidad del espíritu. Queremos el espíritu para sentir el poder de Dios. Pero una vida recta está basado en el poder de Dios. Y ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, wow, es mejor. ¿Me entienden? Hay jóvenes lindos, hermosos, pero pregúntenle por una cosa que no hacen. Y él buscará darle la explicación que él a lo mejor la vive, pero una explicación que no tiene valor para Dios. Porque si Dios te dice algo, tú tienes que hacerlo. No digas, Señor, pero parece que tú no piensas en mí, tú sabes cómo. No. Si Él sabe antes que tú le digas, Él sabe ya lo que tú le vas a responder. Por lo tanto, ¿por qué te dice que hagas algo cuando Él ya lo sabe tu respuesta? Es porque lo necesitas hacer. Lo necesito hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, eso va a cambiar mucho en nuestra vida. ¿Ya? Así que ese torrente que salía de la roca allí en el desierto, es el torrente que también está hoy día para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es maravilloso. Entonces, esta es la roca. Esto es de donde sale. Ya. Toda bendición espiritual, ¿de dónde sale? Sale del trono de Dios. Sale del Dios mismo. ¿Me entiendes? Y del Cordero. Ya. Se juntan, se unen el Padre y el Hijo para bendecirte, para bendecirnos, para darnos lo que necesitemos. Hermanos amados, nunca usted puede pensar que si a usted le va mal en algo, Dios está diciendo que ojalá le vaya mal. No, porque Dios no le hace mal a nadie. El mal no está en Dios ni en Cristo, menos en el trono de Dios. Porque en el trono de Dios es trono de justicia, de misericordia, de amor. Claro. ¿Se da cuenta usted que en el tiempo de Jesucristo no había muchos pergaminos, no había muchas cartas, no había nada? ¿Ya? Y esa gente de la noche a la mañana escuchaba de Jesús, yo no sé qué pasaba, algo sucedía. Y no me cabe duda que era algo espiritual. ¿Ya? Que de la noche a la mañana él escuchaba la palabra, o la mujer, o quien sea, los niños, o quien estuviera ahí siguiendo a Jesús. Y era tanta su convicción de creerle a ese hombre, a ese nazareno que vivía o que era el hijo de José y María, según cierto los ojos de ellos, que ellos creían a eso. Era tanta la pasión que tenían ellos que eran capaces al otro día, si alguien los tomaba, cierto, como era el tiempo de los romanos, y un romano lo tomaba preso porque tenía o hablaba de Cristo, era capaz de llegar al circo, era capaz de llegar, cierto, al ruedo, cierto, a un lugar donde los animales se lo iban a comer y ellos cantando y alabando se morían. Nosotros tenemos cassette, CD, YouTube, este otro y este otro y este otro, teología, tenemos tanta cosa. ¿Y qué? ¿Y la pasión dónde está?
Los hermanos no traen ni la Biblia a la iglesia. Entonces, cuando tú le dices a Dios, yo mi vida daría por ti, el Señor dice, yo conozco tu corazón y creo que no eres capaz de hacerlo. Porque nuestros actos nos delatan. Nos delatan. Por eso, esos hombres que fueron llenos, esos hombres que fueron llenos allí, en el Hecho, capítulo 2, esos hombres estaban dispuestos a todo. Si ahí fue, ahí donde aprendió Pedro, para luego decir, no me es digno de morir como murió mi maestro o como Cristo. Crucifíquenme, pero al revés. Por eso Pablo alcanzaba a decir, ya no vivo yo. Él lo decía, pero no lo decía simplemente en una forma poética, ¿cierto? Una forma que lindas son las palabras. No, hermano, yo creo que nosotros caemos mucho en el romanticismo. Esto es romanticismo. Muchas veces el evangelio es que es tan lindo, mi Cristo, es tan bonito. Y Él quiere que cambiemos de verdad y podamos cambiar un mundo que necesita de Él. ¿Ya? Entonces esta roca, diga la roca. Sí, Señor, pégame con tu roca, ¿no? Es un golpe, ¿no? Pero necesitamos eso. ¿Me dice amén? Vayamos entonces al texto que tenemos ahí en Juan. Vamos a Juan ahora. Llegado recién. Sí, nos quedan como 20 minutos. Juan, capítulo 7. ¿Lo tiene? Estos tres versículos, 37, 38 y el 39, para dar el contexto, ¿ya? ¿Cierto? Habla claramente de la promesa del Señor, de la promesa de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Dice, y el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, hermanos amados, ya ahí tengo una enseñanza. El último día de la gran fiesta, la gente se alegró. La gente vivió feliz. Fue una fiesta. Fue una fiesta. Y la fiesta en el pueblo judío eran regadas. Tenían el buen mosto. Sí, así era. Y tenían harta comida. Porque quiero decirle que todo cordero que era sacrificado, la familia se lo comía, no lo botaban. Por lo tanto, comía y bebía, había en abundancia. ¿Ya? Porque era la fiesta del tabernáculo. Entonces dice, en el último día, ¿cierto? En el último y gran día de la fiesta, ¿ya? Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, ¿por qué el Señor? ¿Por qué Jesús? ¿Ya? Viene y le dice a gente que está con alegría aparente, con gozo, disfrutando una fiesta. Viene y quiere llamarle la atención. ¿Sabe? A mí me cabe en particular un pensamiento. En que Jesús le dijo, ¿sabe qué? Ustedes han bebido, han comido, lo han pasado bien. Ustedes sacrifican los corderos, ustedes creen que sus pecados son perdonados, está bien. Pero ¿sabe qué? Ustedes se van vacíos. Ustedes se van sin nada. Hermano, eso me indica que muchas veces uno puede venir a la iglesia. Puede tener una fiesta y uno se va vacío. Uno se va vacío. Porque no es lo que yo quiero, sino que lo que Él quiere para mi vida. Y entonces lo que Dios quiere, o lo que Jesús quiere en este versículo bíblico, es ofrecerle algo que le iba a durar toda la existencia de ellos. Una vivencia diferente, distinta. ¿Me entiendes? Sí, completamente diferente. Y entonces le ofrece, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. ¿Me entiendes? Y beba. La gran diferencia de la conversación de Jesús con la mujer samaritana cuando fue al pozo de Jacob a recibir agua, ¿cierto? Y el ofrecimiento de Cristo
totalmente diferente con respecto al ofrecimiento de ella. Ella le dijo, y tú que yo soy mujer y tú eres un judío y tú me hablas, yo soy samaritana, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tú me pides agua. Y él le dijo, si tú supieras el agua que tengo, no tendrías sed jamás. No tendrías sed jamás. Porque Dios no le estamos ofreciendo un vaso de agua, o Cristo, no le estamos ofreciendo un vaso de agua, no le estamos ofreciendo una porción de agua. Él sabía lo que él podía ofrecer. Él sabía. Y aquí nos dice qué es lo que Cristo puede ofrecer. ¿Ya? Si alguien está en esa condición, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuándo lo dijo? Ahí, en el versículo que leímos, Isaías 12:3. Que sacarán agua de la salvación. Ríos van. Ay, ¿cuánto dicen amén? Entonces, el Señor le estaba diciendo, ¿ya?, que no es simplemente algo que se acaba. El Espíritu Santo dentro de nosotros no se acaba. No se acaba. Hermanos amados, la problemática nuestra está en que el vino bueno no se puede echar en odres viejos. Hay cosas viejas en nosotros que todavía nos tienen atados, sujetos. Lo humano, estamos todavía con olor a humano. ¿Me entiendes? Todavía está ese olor a muerte. A esa muerte que está mi cuerpo condenada por causa de no tener a Cristo en mi corazón antes. Entonces, a veces tenemos el ejercicio de creerle, de decirle, Señor, te di mi vida, pero yo la mando. Todo es tuyo, Señor, pero yo tengo la llave. Porque tenemos la misma actitud de los judíos. El Señor le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ese mandamiento lo sabían. ¿Y qué hizo el hijo? El hijo, como era tan religioso, dijo, no, todo lo que tengo se lo voy a dar a Dios. Oh, qué tremendo ejercicio de misericordia. Pero Dios conocía el corazón. ¿Sabe quién podía solamente ocupar esa plata? Él. El que la ofreció. Porque Dios no iba a ir a comprar pan con esa plata, no. Si lo que te pide Dios nunca es para Él, es para ti. Pablo lo dijo de una manera, yo no busco para que abunde, no, yo busco para que en ustedes abunde la gracia de Dios. O sea, nos negamos a darle a Dios porque no le creemos en el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces miramos todo lo que acontece y todo lo que hacen los demás cuando los demás son bendecidos, porque espiritualmente se han sujetado a la gracia de Dios. Entonces, por eso el Señor llama la atención. Por eso de repente, por eso dice que la Escritura nos exhorta. ¿Me entiendes? Reprende, restaura, redarguye. La palabra tiene, ¿cierto? Porque nos moldea. Nos esculpe igual que el escultor con el cincel y el martillo para formar a Cristo en nuestra vida. Pero Cristo no es un ser de carne y hueso, es un ser espiritual. Es un ser que me dejó la palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Todo pasará, menos su palabra. Por eso Él dice, y Él cierto, la Escritura nos enseña que Él mismo es la palabra. La palabra encarnada. El verbo hecho carne. Y usted sabe que el verbo es la acción. Mejor dicho, Cristo dentro de ti te acciona, te mueve. Hace que tú hagas las cosas para darle toda la gloria al Señor. Alguien diga amén en esta hora. Lo necesitamos. Necesitamos vivir vidas espirituales. Y verás las bendiciones que vendrán. Que vendrán. ¿Ya? ¿Cómo una persona puede confiar o fiar tanto de Dios que aunque busca todo para hacer que no le falte nada, pero siempre le va a faltar, ese hombre vive en paz? Porque dice, a su tiempo Dios lo dará. Y no es porque él sea flojo, no, porque le cree a Dios. Porque le cree a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese último gran día era importante. Este puede ser tu gran día. Este puede ser el último gran día de una fiesta, de algo que simplemente tú has dejado de lado. Y tú siempre añoras las bendiciones de Dios. ¿Ya? Y lo dije al principio cuando hablé que las bendiciones no se acaban. Porque cada vez que escuchamos la palabra bendición, es plata, es dinero. Y estamos tan
nuestra conducta radicado en eso. Nuestra manera de pensar radicado en eso. Nuestras necesidades siempre son dinero. Nuestra salud, si no tenemos en este país plata, nos vamos a pasar un tiempo largo esperando que seamos, ¿cierto?, tomados en cuenta por un médico. Entonces siempre estamos pensando en dinero. Creemos que el dinero lo soluciona todo. Pero un hombre que cree a Dios sabe que el dinero es simplemente parte de la escenografía de este mundo, pero no es la que soluciona los problemas. Quien le soluciona los problemas es aquel que dijo, bebe de mí y nunca faltará agua en tu vida. Nunca tendrás sed jamás. Jamás faltará para ti. Yo te daré ríos de agua viva. Ay, alguien dígame. Sí, denle un aplauso a Cristo si quiere. Gracias, Jesús. Entonces, Cristo está ofreciendo una vida aquí. Una vida que nosotros debiéramos entender. Este es un texto muy bien dicho y muchas veces cuando queremos que alguien se entregue a Cristo el Señor. Y el texto hasta ahí llega. Parece que el texto sirve simplemente para que alguien crea en Cristo Jesús. Pero en un estado de salvación. Pero esto es mucho más profundo. Esto es mucho más allá. Igual como cuando le decimos, ¿cierto? El capítulo, versículo, de Apocalipsis, ¿cierto? Recuérdenme, 3:20 parece que es. Dice, ¿cierto? Que Cristo está a la puerta y llama. Pero está hablando a una iglesia, pues, hermano. No le está hablando al inconverso. ¿Qué pasa? Que la iglesia cerró las puertas. Que muchas veces nosotros, ¿cierto? Cerramos la puerta y no cenamos con Él. Cenar significa intimidad, cenar significa confianza, cenar significa estar con alguien que me agrada. Cenar significa estar en la misma mesa, comer del mismo pan. No tener diferencias y hablar con sinceridad, mirarnos a la cara. Cenar significa estar con Cristo. Entonces, ¿qué hacemos con este evangelio? ¿Que para que la gente nos diga que somos buenos? Si no somos buenos. No hay bueno. Solo mi Padre que está en los cielos y eso usted ojalá no se olvide. Es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Eso no es bueno. ¿Ve que es el concepto humano de lo bueno? ¿Cuál es el concepto del humano cuando dice, y me faltó, no tengo nada? ¿Qué el Señor me dice? No, tú tienes todo. ¿Cuándo el Señor me ha dicho no tienes nada? Lo tienes todo. Tienes a mi hijo, lo tienes todo. ¿Cuándo tengo todo? Todos los días. Ay, Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Créalo. Por eso Cristo ofrece vida y vida en abundancia. Una vida en el Espíritu. ¿Ya? ¿Cierto? De su interior correrá entonces ríos de agua viva. Ríos. ¿Y esto lo dijo de qué? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Ya? Porque en este momento, cuando Cristo está diciendo esto, aún la manifestación del Espíritu Santo no había venido sobre toda carne. ¿Ya? ¿Cierto? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ya? Las cosas son claras, hermano. ¿Ya? El Señor es consolador, Jesús. ¿Me dice amén? Pero Jesús dijo, le voy a mandar a otro consolador. Ay, Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Jesús es consolador. Pero dijo, voy a mandar a otro consolador. Entonces, ese otro es como Él, con poder. Sí, por eso uno quiere tener unción, porque quiere tener poder. Pues si ya lo tienes. Lo que pasa es que no lo usas, no lo crees. ¿Cuántos dicen amén? Atrévase a hacer las cosas que no hace. Atrévase en Cristo. Diga, si usted está convencido que el Espíritu Santo está dentro de usted, créale y hágalo. Hágalo. Que no sea igual como esa fiesta que muchos a lo mejor le oyeron hablar estas palabras y seguramente preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este que está hablando? Y entonces algunos de la multitud dijo, oyendo estas palabras, decían,
¿verdaderamente este es el profeta? Otros decían, ¿este es el Cristo? Pero algunos decían, de Galilea, ¿ha de venir el Cristo? ¿Cuántos de nosotros vamos a salir preguntando esta noche, Señor, ¿habrá sido una palabra para mi vida? Aunque, Señor, yo me encuentro que estoy bien. ¿Se han dado cuenta ustedes? No, Señor, si yo estoy bien. Pero por algo están las preguntas. ¿Ya? Por algo están las preguntas. Y eso entonces es para que usted lo vea. ¿Ya? Usted en esta noche no tiene que irse con las manos vacías. No tiene que irse con su espíritu compungido, con toda la problemática de la vida, de lo existencial. No, no, no. Por eso dice, ¿qué dice el Señor en su palabra? No tengo el versículo, pero... ¿Ya? El Señor dice, ¿cierto?, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes de dónde va, que de dónde viene y de dónde va. Hermanos amados, ¿usted ve el viento? No, usted no ve el viento, ¿cierto? Usted lo siente. Ahora, si usted lo siente y usted no ve, le quiero preguntar, ¿es real el viento o es una mentira el viento? Bueno, eso es lo que el Señor te está diciendo. ¿Eres real o eres una mentira? ¿Eres espiritual o no? ¿Eres del espíritu? Entonces donde vayas, donde estés, vas a ser un viento. Que aunque no sepas quién eres, algo va a pasar por allí. Algo va a suceder en tu vida. Algo vas a hacer con tu vida. Ay, alguien dígame. Ese soy yo, diga, ese soy yo. Yo soy como el viento. Mi identidad es Cristo. Mi identidad es el Espíritu Santo. Yo soy un hijo espiritual. Ay, Dios. No importa lo que venga y lo que vaya a suceder. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, de esta manera, ¿ya? ¿Puede entonces usted entender todo lo que está sucediendo? ¿Ya? Ojalá, y vuelvo a repetir, no se vaya con las manos vacías. Usted puede llevarse lo mejor de esta hora. Lo mejor, lo mejor. ¿Ya? Es posible que tengamos la misma circunstancia, ¿cierto?, que nos dice el Evangelio. Que si Dios no puede echar vino en odres viejos, algo debe pasar en mi vida. Algo está sucediendo. Llevo 10, 5 años, 20 años, no sé, lo que usted quiera. ¿Ya? Usted puede llevar mucho tiempo dentro de una congregación. Usted puede llevar mucho tiempo, ¿cierto?, que declaró que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero puede haber mucho tiempo en que usted no se siente, ¿cierto?, no percibe espiritualmente que es como el Hijo de Dios. ¿A usted le cuesta creer que se va a salvar a veces? Usted ora y dice, bueno, oro y ojalá Dios conteste, ojalá. Como que está orando por si acaso. A veces se enoja porque cree que lo que hace uno dentro de la iglesia, otro, y este otro, y este otro, y si hace esto y este otro, entonces es injusto. Y usted saca la cuenta y entonces empieza a mirar, y entonces se empieza a distraer de todo. Y lo que tiene que hacer usted es concentrarse en aquel que de verdad es la roca, que fluye agua y ríos de agua. Y ese es el Señor. ¿Me dice amén? Bien. Si de esta manera entonces tenemos la fuerza y podemos cambiar estas cosas, ¿ya? El salmista escribe, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, que tiene su espíritu, dice, y cuyo corazón está en tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios, ese Dios de Israel, de Sion, de nosotros, ese Dios maravilloso. Uno, ¿cómo puede gustar esto?
¿Cómo uno va a llegar a no afanarse tanto para conseguir todo lo que Dios quiere darnos? Es vivirlo espiritualmente. ¿Ya? Vivirlo. ¿Sabe? Muchas veces, y se lo digo como un ejercicio, analícese. Hay muchas cosas que te atan, que te sujetan. Y no son diabólicas, hermano. No lo creas. Son humanas. Son normales. Están dentro de tu diario vivir. Tu forma de vida está tan marcado de una forma de vida que lo espiritual no encaja. ¿En qué tiempo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces por eso muchas veces cuando viene alguien y vemos que Dios lo usa y tiene unción, ¿me entienden? Nosotros queremos ser tocados por ellos. Queremos ser bendecidos por ellos. Y de verdad que nos bendicen. Pero eso se acaba cuando ellos se van. Ellos se acaban cuando ellos se van. ¿Por qué? Porque la unción les costó a ellos. Dios se la dio a ellos. Pero Dios tiene unción para ti. El mismo espíritu que está en aquel está en nosotros. Está en nosotros. Y esto no estoy hablando mal de nadie, porque no me gusta hablar mal de nadie, de los predicadores, cuál sea este nombre y qué es lo que hagan. Porque todos daremos cuenta del Señor. Los grandes, los chicos, los pequeños, los regulares, todos. Así que ¿para qué me voy a preocupar? Preocúpame de mí mismo, para ver si estoy haciendo las cosas bien. ¿Me dice amén? Entonces usted confía en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Y termino con este pensamiento y con esta forma de mirar. Si el Señor Jesucristo me estaba diciendo que es cierto, que si yo creo, de mi interior van a correr ríos de agua viva, ¿qué puedo mirar allí? ¿Qué puedes ver tú cuando el Señor te dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Hay un río que fluye de mí. Si usted ve un río, todo lo que está alrededor del río, ¿cómo es? Fértil, productivo. El árbol crece, nadie lo riega y crece frondoso. Y casi el otoño no se nota en ellos muchas veces. ¿Qué está diciendo la Escritura? Señor, ¿qué me estás diciendo? Es que todo lo que está a tu lado va a ser bendecido por ti. Porque el río corre dentro de ti. Oh, Dios. Entonces usted tiene que decir en esta hora, yo soy un bendecido. ¿Y sabe qué hacen los bendecidos? No maldicen. Porque el bendecido no puede maldecir. Por eso a bendición nos llamó el Señor y no a maldecir. Ay, Dios. Porque toda bendición proviene de Él. Y Dios no maldice, bendice. ¿Me entiendes? Y por lo tanto yo necesito esto. ¿Ya? Así que nosotros no somos de maldición, sino que somos de bendición. Porque el río está dentro de ti. Alguien que lo crea. Alguien que dice, Señor, gracias, Señor. Entonces cuando tú oras por alguien, cuando tú hablas de Cristo a alguien, tú estás bendiciendo a alguien. ¿Cuánta hermandad dentro de las iglesias? Esta es una pequeña iglesia, aunque podemos contarnos varios. Perdón. ¿Ya? Y muchas veces se busca tratar de hacer algo o de participar en algo específico. No está mal, está bien. Pero muchas veces no entendemos que nunca debiéramos dejar de hacer algo. Siempre debiéramos estar haciendo algo. Porque soy un bendecido. Tengo la oportunidad de tomar a quien sea. No porque el pastor me diga, no, porque soy un bendecido. Puedo hablarle a todos los que yo quiera. Y a todos los que pueda alcanzar. Porque soy un bendecido. Y le voy a hablar de mi bendición. Mi bendición es Cristo. Y el Espíritu Santo cuando brota de mí, entonces le va a hablar al otro. Y el otro va a ser convencido de que necesita la bendición que tengo yo. ¿Y cuál es mi bendición? Cristo. Cristo. Entonces el Espíritu Santo es algo maravilloso.
Por eso la intimidad con Él es algo glorioso. Es algo que algunos consiguen, que logran. ¿Ya? Y están dispuestos a tener el tiempo, a dejar de cosas de lado, a dejar esas cosas que les gustan a veces y que el tiempo a lo mejor es tan breve, tan corto el que tiene y quisieran hacerlo, pero prefieren estar con Él. Se prefiere estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que dile al que está a tu lado, todo lo que toques será bendecido. Por eso dice, lo que pise la planta de tus pies, ¿qué dice? ¿Qué dice? Será vuestro. ¿Por qué? Porque eres un bendecido. ¿Me entiendes? Por eso dice que Él cumple los deseos ¿de qué? ¿De qué dice? De tu corazón. ¿Por qué? Porque eres un bendecido. Y entonces el Señor te empieza a dar todo lo que realmente Él está deseoso de darnos. Por eso vuelvo a decirle, la bendición no se acaba. Con Cristo se activa más todavía. Con el Espíritu Santo se pone en acción todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted ve, ¿cierto? Usted dice, oh, el poder del Espíritu Santo sanó todo eso. Sí, el poder del Espíritu Santo se manifestó sobre aquellos y que la sombra de ellos pasaba. Es que eran ellos bendecidos. Ellos tenían esta tremenda y hermosa bendición de tener el Espíritu Santo. Usted ya tiene la vida eterna. Hemos hablado de la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? ¿Cuántos creen que la vida eterna es una tremenda bendición? Bueno, añada ahora a esa bendición, esta bendición de tener el Espíritu Santo dentro de usted. Y que nada le va a cambiar. Usted puede llegar esta noche, si tiene niños chicos, bendígalos. Y no diga, es que me enseñaron que tenía que orar por mis hijos. No. Es tiempo que usted madure, que crezca, hermano. Este año tenemos que crecer un poquito más y creernos lo que somos en Cristo. Lo que Él ha llamado a hacer. Bendigo a mis nietos, bendigo a mi familia, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa, bendigo a mi suegra, a mi suegro. Los bendigo. Claro que sí. Bendigo a mis padres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aunque tú seas más joven que ellos. Bendigo a mi padre. Y ayúdalo, Señor, para que sea mejor. ¿Estás atravesando situaciones difíciles? Fluirá de ti la roca, el agua de esa roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Estás atravesando el valle de lágrimas? No te preocupes. Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Él dijo, yo he vencido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo he vencido. Por lo tanto, te dará lo que tú necesitas. ¿Ya? ¿Qué más maravilloso? ¿Cierto? Qué glorioso poder entender esto. Por eso, si nuestro hermano Jacob estuviera hoy día, me refiero al de la Biblia, ¿no? Perdón, Job, no Jacob, Job. Si Job estuviera hoy día con nosotros y pudiera entender estas cosas de Cristo, pudiera entender estas cosas espirituales, ¿cierto? A él no le hubiese costado nada tomar cientos de animales y sacrificarlos para Cristo. Darle todo a Cristo. Porque el último, todo lo que tiene es por causa de Él. Entonces, que nada te atrape. Que nada te atrape. Por eso el Señor Jesucristo fue claro. Dijo, si me pones a mí, en primer lugar, las cosas van a andar bien. Pero si tu amor es primero para Él, estamos mal. Está claro. Porque lo único que quiere enseñar es que no que odiemos al esposo, a la esposa, a los padres, a los hijos. No. Que nosotros sepamos que por causa de amarle a Él, podemos amar a papá, mamá, esposa, hijo, y amarlo de verdad. Entonces nunca nos separaríamos. Nunca habrían divorcios. Pero como no tenemos aún dentro de las iglesias, el divorcio hoy día está siendo una realidad. Usted y yo somos guardados por el poder de Dios. Por eso el Señor dijo, ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está sobre nosotros. Está en nosotros y con nosotros. ¿Lo cree usted? Qué hermoso es el Espíritu Santo entonces. Por eso, si usted quiere vivir de Cristo, la verdad y la realidad, deje que el Espíritu Santo tome todo el dominio de su vida y lo vivirá de la mejor forma posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? No cambie por nada el Espíritu Santo. Todo lo que se exponga delante de Él puede llegar a ser tomado como una idolatría.
y el Espíritu Santo será lo mejor para tu vida. ¿Ya? Muchas cosas que a lo mejor ninguno te puede aconsejar o ninguno te pudiera dar solución, hay uno que sí te lo puede dar. Se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de fe. Es Él el que habita en ti. Y esto es como que Cristo habitase en nosotros. Así que el que tenga sed, venga a Él y beba. Porque de su interior no va a correr un hilito, no va a correr un riachuelo, no. Va a correr ríos, diga ríos de agua viva. Ay, ponte de pie, iglesia. Alaba a Cristo en esta hora. Alaba al Señor y dale gracias al Señor por su Espíritu Santo. ¿Está en ti o no? ¿Lo crees que está en ti? Es una fuente abundante. ¿Ya? Es una fuente de abundancia. Y eso te va a llevar a tener cosas mejores y superiores. ¿Ya? Déjate de llorar. Deja de llorar. ¿Cierto? Que esas lágrimas se vuelvan en seguridad, en alegría con el Señor. Que la gracia de su Espíritu te libere en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que en esta noche, Señor, ninguno se vaya vacío. Ninguno, Dios. Que aún el más escéptico o aquel que no entiende todas las verdades de tu palabra, se vaya, Señor, pensando alguna cosa que tú no quieres que ellos piensen. Te pido, Espíritu Santo, que tú mores en nosotros, que tú reines en nosotros, que la gracia de tu Espíritu como una bendición fluya sobre nuestras vidas. Como bien dice Cristo, ríos, ¿cierto? Ríos, caudales, Dios, de agua viva, Dios, de agua viva. Esa agua que dice Juan en el Apocalipsis, agua limpia, agua cristalina, agua sin contaminación. Así es tu Espíritu, así es, y que nace y que viene del trono de Dios y del Cordero. Padre, en esta hora, Dios, por eso no permitas que las malas palabras salgan de mis labios. Que, Señor, las cosas soezas o que no tienen ningún sentido salgan de mi vida, Dios. Seamos libres de todo aquello y que la área espiritual de mi vida cambie, Dios, cambie. Señor, que me dé deseo, que tenga anhelo, que tenga sed de venir el domingo. Que me apasione por ti, Señor. Que me apasione, Dios. Que no venga a la congregación por venir, por juntarme con alguien. No, sino es por estar contigo. Por estar contigo, Espíritu de Dios. Para que tú seas ese río dentro de mí. Fluye, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye en esa grandeza prometido en el Antiguo Testamento, hecho una realidad en el Nuevo. Y el Espíritu de Dios ahora está en nosotros. Está en nosotros y con nosotros. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos.